¿no es cierto? Y en los distintos ejemplos. Siempre básense en eso. Me uní medio tarde. Esto de que están hablando es de qué ejercicio. Hay otro Hay un segundo TP para entregar mañana. Hay 5 puntos más para entregar. Para 4 para mí porque ya me dieron la No, es de cómo reconocer. Creo que justo se te cortó justo en la zona. ¿Ahí me ven bien? ¿Me escuchan bien ahí? Si no, intento. Ahí sí. Sí, se escucha bien. Bien. Comentale antes que no, infarto, pobre. Sí. No, ¿cómo reconocer los tipos de formulario ABC? ¿Cómo distinguir? Por eso tiene que ser. Listo. Porque me uní medio tarde y no lo agarré. Y me agarró un paro cardíaco. Por favor, sí. No tenemos seguro médico para alumnos, por favor, chicos. Nadie con un infarto. No estoy para que me agreguen ningún TP, ningún más nada. Ya estoy al límite. Pero eso es lo lindo de la facultad, cuando tenés muchos TP juntos. Te despiertan la adrenalina. Sí. Yo ya lo pasé. No sé, disculpen. No, sí. Gracias, muchas gracias. Sí, despiertan las ganas de caminar cerca al borde del techo, pero bueno. Igual están todos motivados acá porque están en el tramo final, si no me equivoco. La gran mayoría. Sí, honestamente es la parte más interesante igualmente. O sea que se sufre un poco, pero dentro de todo está bueno. A mí lo que me pasa es que me gustaría poder disfrutarlo un poco más. Y son tantas las cosas que tengo que hacer que no lo puedo disfrutar. Yo me doy cuenta de eso, que por ahí cuando no estoy decimos lo disfruto, me gusta, pero cuando me empiezan a llover trabajos prácticos por todos lados, parciales, qué sé yo, no me da el tiempo para nada. Tal cual. Entiendo la sensación. Pasa. Bueno, lo repito de nuevo, a todos deben haber visto el mensaje. Yo hoy mandé un mensaje a la mañana, o a la mañana al mediodía, ya ni me acuerdo, de que se extendió hasta el jueves a las 13 horas. ¿Bien? La entrega. No, jueves, ¿qué dije? Disculpen, no quiero. Dice 8 de la mañana, ¿no? Jueves 8 de la mañana, disculpen, me confundí yo. Ya veo que ahora los mato otro infarto a ustedes, pero no, sí, jueves a las 8 de la mañana. Bien, así podemos arrancar el jueves temprano a revisarlo, porque ya de hecho estamos atrasados porque tendríamos que empezar mañana o hoy. Si le dimos un par de días, unas horas más, son más o menos como 36 horas que le dimos de changüí. Espero que les sirva. Y bueno, nada. Vamos a esperar un minutito más y arrancamos. Perdón, profe, te hago una pregunta. A mí no me había quedado claro bien en la consigna el tema de los formularios, que decía eso, en un momento él decía algo de... Metí un poco tarde, por eso no escuché qué dijeron antes. Los formularios hay que distinguir entre A, B y C. O sea, vos tenés que distinguir automáticamente si es formulario A, B o C. Eso es lo que hay que hacer. O sea, solo eso, digamos. Printear que es... no, obviamente todo lo otro, pero digo, solamente printear que es ABC. Claro, exacto. Este formulario es A. La imagen formulario 01 es formulario A, B o C. Y eso... Ya sé que lo dijeron recién, pero no estaba, por eso... ¿Saben? La letra. De alguna manera hacer bounding box, encontrar el bounding box de la letra en cuestión, eso lo podrían llegar a hacer. O sea, fíjate que todos los formularios están en la misma posición, no posición de píxeles, sino en el texto está en la misma posición la letra. ¿Bien? Sí. En medio de un análogo lo que seguramente hicieron en otra celda, digamos. Claro, y vos tenés que distinguir que es A, B o C. No pedimos que identifiquen caracteres, no queremos que hagan un OCR ni nada por el estilo, sino que vos tenés que analizar y si lo mirás con ganas, vas a ver que las 3 letras tienen una diferencia particular que te va a permitir detectar esa diferencia con una de las herramientas que yo le di, por ejemplo, con los contornos. Podría... con los contornos. Okay. Bueno. No me saquen más información, chicos. Ya les di. Spoileaste la peli. Le tiré todo. Bueno, gracias, profe, gracias. Era lo último que nos quedaba para arrancarnos los pelos, así que agradezco. Año a año me pongo más bueno, antes era más malo. Ahora ya lo digo en clase. Bien. Bueno, gente, vamos a arrancar con la clase hoy, ¿bien? ¿Alguna duda más si cerramos tema TP? Bien. Hoy vamos a arrancar con la unidad 4, ¿bien? Así que todos se bajan el material de la unidad 4, como siempre, bien ordenado en la carpeta de imágenes, se arman una carpeta que se llama unidad 4, tiran el código, tiran el PDF y tiran los ejercicios, ¿bien? Le queda todo ahí adentro, ¿bien?
Yo ahora comparto pantalla y arrancamos. Bien. Ahí me ven, chicos, ¿no? Sí, profesor. Bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy. Yo ya le había anticipado que en esta materia, digamos, las unidades serían como un sentido, si se quiere, lógico, o pensándolo como si fuese una herramienta de procesamiento de imágenes, como que cada unidad estaba pensada como una parte del tándem de procesamiento de imágenes de un problema típico, ¿bien? Entonces, es así, excepto con esta unidad y la que sigue, que son como si fueran dos unidades laterales, si quieren. Nos dan más herramientas, pero no es un típico caso, un típico paso de una herramienta de procesamiento de imágenes, sino que nos da como si fuese otras herramientas para sumar a todo lo que ya vimos, ¿bien? De repaso, ¿qué hicimos? En la unidad 1 aprendimos a hablar en lenguaje de imágenes, ¿bien? Aprendimos los fundamentos, qué es una imagen, cómo entender una imagen, cómo interpretarla, ¿bien? Unidad 2 ya dimos lo que es transformación de intensidad y filtrado espacial, que son dos herramientas, dos familias de herramientas fundamentales en lo que es imágenes, son los caballitos de batalla de todo sistema de procesamiento de imágenes, sobre todo lo que es filtrado espacial, ¿bien? Vimos lo que era la convolución, vimos diferentes tipos de filtros, ¿bien? Y dimos bastantes ejemplos, ¿bien? Luego, con esa herramienta pasamos a la unidad 3, que es detección de bordes. Bien, vimos segmentación. La unidad de segmentación, donde ya pensábamos en tratar de separar los objetos de interés del resto de la imagen, que muchas veces le llamamos fondo. Bien, y para eso nos basamos en lo que vimos en la unidad anterior, con todo lo que es filtrado espacial, ¿no? Y ¿cuál fue la idea? Bueno, tratar de segmentar utilizando dos familias, una basada en umbralado y otra en detección de zonas donde la tasa de cambio de niveles grises es muy alta. Es decir, tratar de detectar cambios abruptos en los niveles de intensidad gris, para lo cual nos basamos mayormente en el gradiente. ¿Bien? Entonces, vimos un poco el desarrollo de la teoría y luego planteamos dos métodos un poco más complejos o más robustos, que son el método de Cani, ¿bien? Y la transforma de Hughes. La transforma de Hughes es como si fuese un pasito más, en el sentido de que se modela lo que se está buscando. Es decir, uno busca un modelo ya de lo que está intentando encontrar, no es que lo deja al libre albedrío, digamos, como en Cani, que nos vuelve una imagen binaria, con true donde están los píxeles donde uno supone que borde y false donde no. Con la transformada de Hughes uno obtiene los parámetros del modelo de la forma que está buscando. Por ejemplo, líneas o círculos, que son los casos que vimos. Bien. Y ahí terminó la unidad 3. Acá en esta unidad 4 vamos a dar restauración de imágenes. ¿Que la idea cuál es? La idea es plantear técnicas parecidas a lo que vimos en la unidad 2, al principio, cuando vimos, por ejemplo, ajuste de contraste y demás técnicas que, si bien las vimos, o sea, eran técnicas que permitían mejorar una imagen, si se quiere, en el sentido amplio de mejorar, pero como habrán visto, eran técnicas bastante subjetivas, es decir, todo lo hicimos medio a ojo, es decir, hacíamos el ajuste de contraste para que se vea mejor o para que se vea más claro, o todos términos que son subjetivos, o sea, no estaban, no había una métrica para decir, bueno, esto se ve mejor, ¿bien? En números. Eran apreciaciones subjetivas, ¿bien? La idea de esta unidad es retomar eso, pero darle un tinte un poco más objetivo, es decir, tratar de cuantificar esa mejoría y, en base a eso, tratar de definir un método que optimice dicha métrica y, bueno, obtener un resultado óptimo en el sentido de dicha métrica. ¿Bien? Eso por un lado, y luego, anexo a eso, vamos a dar todo lo que es transformaciones geométricas de imágenes,
que es otro de los caballitos de batallas de todo lo que es preprocesamiento de imágenes. Bien, vamos a dar transformaciones afines y algo de homografía. Bien, ya lo vamos a ver al final del capítulo. Entonces, arranquemos un poco con un poco de teoría. Restauración de imágenes. El objetivo de la restauración de imágenes, en principio, es mejorar la imagen en algún sentido específico. Bien, quiero que presten atención sobre todo en las palabras que remarco, porque eso es lo que le da el tinte de objetividad a esta unidad. A ver, se puede considerar a la restauración como un proceso que trata de reconstruir o de recuperar una imagen degradada basándose en algún tipo de conocimiento a priori sobre el proceso de degradación. Fíjense que acá hablamos mucho más formalmente que en unidad 2. Hablamos de proceso de degradación, de imagen degradada y de conocimiento a priori de lo que pasó. Bien, y ahí está un poco el quid de la cuestión. Tratar de ver una imagen que está degradada de alguna manera, o se ve borrosa, o se ve corrida, o tiene ruido, o lo que sea, dentro de lo que compete esta materia, y bueno, y tratar de intuir qué es lo que pasó para poder modelarlo, es decir, bueno, yo veo esta imagen, se ve borrosa por algún motivo, vamos a tratar de modelar eso, cómo se modelaría específicamente y matemáticamente dicho proceso, para luego tratar de aplicar el proceso inverso, ¿bien? Entonces, como digo ahí abajo, las técnicas de restauración de imágenes se orientan al modelado de la degradación, es decir, a la obtención de un modelo de degradación para luego aplicar el proceso inverso con el fin de recuperar la imagen original. Bien, todo esto, obviamente, de manera teórica, nunca vamos a poder obtener la imagen original, o sea, no quiero ser tajante, pero es prácticamente imposible obtener la imagen exacta ante el proceso de degradación, pero sí plantea como si fuese un límite y tender hacia él de dicha imagen original. ¿Bien? A eso es lo que apuntamos, ese es nuestro norte. ¿Bien? Entonces acá menciono un poco lo que le decía al principio. Aunque podría parecer que el área de restauración de imágenes es similar al área de mejoramiento de imágenes, no son los mismos. Un segundo. No son los mismos. El mejoramiento de imágenes es mayormente un área subjetiva, mientras que lo que damos acá, que es restauración de imágenes, es mayormente un proceso objetivo. Bien. Las técnicas de mejoramiento de imágenes, que es lo que vimos en la unidad 2, son generalmente procedimientos heurísticos diseñados para manipular una imagen, aprovechando mayormente, y sobre todo esto debería subrayarlo, los aspectos psicofísicos del sistema visual humano. ¿Qué quiero decir esto? Se ve mejor, se ve más nítido, resalté los blancos, no sé. Todos esos términos son subjetivos y están sobre todo orientados a la parte psicofísica, es decir, cómo yo lo interpreto, ¿bien? Pero no está cuantificado. En cambio, la restauración de imágenes generalmente se debe definir algún criterio de bondad o función de costo, cuya optimización dará una estima o una estimación óptima del resultado deseado. Bien, que es mucho más cercano a lo que ustedes ven en todo lo que es inteligencia artificial, ¿no? Hay todo lo que son modelos machine learning, definir una función de costo para, por ejemplo, entrenar un modelo, planteamos una técnica de entrenamiento, iteramos, minimizamos y obtenemos el modelo óptimo. Bien, esa es un poquitito la idea aplicada a imágenes. Ejemplos, a ver, en el mejoramiento de imágenes, el aumento de contraste se considera como una técnica de mejoramiento, puesto que se basa principalmente en que el aspecto debe ser agradable al observador, es decir, es un término subjetivo. En cambio, la restauración, el aumento de nitidez de una imagen, mediante la aplicación de una función que elimine el difuminado, se considera una técnica de restauración, es decir, es un método objetivo. Por ejemplo, todos habrán visto que sus celulares tienen una función, bueno, quizás está enmascarada, pero hay funciones de autofoco, ¿bien? De hecho, si se compran cámaras, muchas veces le dicen que trae esa función ya firmware, ¿bien? Esa técnica es algo objetivo, hay una métrica que permite, digamos, hay una técnica, un método en el cual se plantea una métrica, se mide, se optimiza el parámetro que define dicha métrica, se itera y se obtiene el mínimo valor, y eso se le aplica a la imagen y se ajusta el foco automáticamente. Bien, es un clásico ejemplo de un método de restauración, que es objetivo. ¿Bien?
Y ahora sí vamos a ponernos más estricto un poco con la nomenclatura y con la matemática para sentar las bases de qué estamos hablando. Restauración. La restauración es el proceso por el cual se intenta reconstruir o recuperar una imagen que ha sido degradada usando conocimiento a priori del proceso de degradación. Las técnicas de restauración se basan en el modelo de proceso de degradación y en la aplicación, obviamente, del proceso inverso para recuperar la imagen original. Esa es la idea. En la mayor parte de esta unidad vamos a tratar de modelar diferentes tipos de degradaciones para luego, una vez que nosotros identificamos que nuestra imagen está afectada por dicho proceso de degradación, aplicar la transformación inversa, es decir, de alguna manera tratar de hacer lo contrario a lo que le pasó para restaurar la imagen. ¿Bien? Matemáticamente, ¿cómo lo expresamos? Como se muestra acá abajo. Nosotros tenemos una imagen degradada, es lo que nos llega, que es la imagen que está mal, que queremos mejorarla, G de XY, la posición del píxel. Y nosotros vamos a asumir que esa imagen degradada se obtuvo mediante la aplicación de una función de degradación sobre la imagen original, f de xy. Dicha función de degradación es h, que en principio, así como está planteado ahora, puede ser cualquier cosa, puede ser una función implícita, puede ser no lineal, etcétera, etcétera. Luego eso lo vamos a restringir, ¿bien? A la cual se le adhiere un ruido aditivo. Y fíjense que acá ya fuimos un poco restrictivos en cuanto a cómo es el ruido. Es decir, estamos asumiendo que el ruido es aditivo. Los ruidos no siempre son aditivos, pueden ser multiplicativos, pueden ser convolucionales, hay muchos tipos de ruido, pero para poder trabajar matemáticamente un poco esta fórmula y poder plantear un modelo inverso, vamos a restringirnos y acotarnos solamente a ruido aditivo. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto, ruido aditivo? Por ejemplo, el ruido Salt and Pepper que se le suma a la imagen degradada con la función de degradación. Ese sería un ejemplo, ¿no? El ruido Salt and Pepper ya lo vimos. Bien. Sería un ejemplo particular de lo que sería, en este caso, un ruido aditivo, que lo representamos con la letra eta. ¿Bien? En principio, ese ruido también depende de la posición de X. Puede no depender, puede que sí, luego veremos. Entonces, si esto lo plasmamos en un diagrama en bloques, que sería como una representación sistemática de nuestro proceso de degradación, lo que vamos a querer hacer en esta unidad es lo que se muestra acá. Es decir, vamos a tener una imagen original que se degradó, esta no la conocemos obviamente, se degradó con un funcional h, se le agregó un ruido aditivo, y tenemos la función degradada g de x, que es lo que nosotros conocemos, es lo que nos llega. Nosotros queremos de alguna manera aplicar algún filtro o algo por el estilo que permita restaurar la imagen lo mejor que se pueda. Que es lo que vamos a tener es la F sombrerito, que es decir, nuestra estima de la imagen original. ¿Bien? Entonces, lo que veo acá, el objetivo es, dada la imagen degradada G de XY, algún conocimiento de la función de degradación H, que es algo que yo impongo, yo quiero, o sea, para poder aplicar lo que vamos a ver acá, tengo que tener una idea de qué pasó acá. ¿Bien? Ya lo vamos a ver más adelante. Y algún conocimiento a priori también del ruido aditivo, es decir, tener alguna idea de qué tipo de ruido es. ¿Bien? El objetivo de la restauración es obtener una estima de la imagen original que sea lo más parecida posible a la misma. ¿Bien? Entonces, si ahora imponemos más cosas aún, decimos, bueno, para poder plantear alguna técnica robusta, vamos a imponer que esta función de degradación sea un proceso lineal y espacialmente invariante, que son, digamos, restricciones teóricas a nivel matemático de procesamiento de señales. Lineal es linealidad, lo que ya vieron en el análisis matemático. Yo le impongo que esa función sea lineal y que sea espacialmente invariante, es decir, que no importa la posición de la imagen en sí, sino que va a ser siempre igual el resultado si yo aplico este operador. ¿Bien? Si yo logro, digamos, imponer eso sobre la función de degradación de mi imagen, que yo le apliqué a mi imagen originalmente para obtener la imagen degradada, puedo plantear esto que vemos acá. Que esto ya lo vemos un poco parecido a lo que ya veníamos viendo en filtrado espacial, que es lo siguiente. Yo puedo plantear, fíjense que acá esto era un funcional, ¿no? Que no podía ser implícito, podía hacer múltiples formas. Yo acá estoy imponiendo que la función de degradación opera mediante el operador de convolución, es decir, que
la función de degradación actúa como un filtro, es decir, tengo una función h de xy que al convolucionarla con la imagen original obtengo la función degradada y luego le aplico el ruido aditivo. ¿Bien? Que es una restricción, obviamente. Esto no siempre es así, hay otras funciones de degradación que no van a ser mediante la convolución, puede ser no lineales o, no sé, alguna otra cosa rara. ¿Bien? Sin embargo, esto engloba muchos casos que son reales, no quiere decir que esto es totalmente de juguete. ¿Bien? Esto nos aproximamos bastante a muchos de los casos reales. ¿Bien? Entonces, como digo acá, h de x es la representación espacial de la función de degradación h. Si yo impongo eso, se puede demostrar, si bien ustedes no dieron todo lo que es dominio frecuencial, si bien yo les dejé el apunte, la unidad 2 para que lo lean ustedes, que de hecho si leen eso y toman esto, se va a entender, o sea, por lo menos a nivel conceptual van a entender, pero bueno, escapa un poco a la materia, porque ustedes nos dan la parte del filtrado espacial, el filtrado frecuencial. Puedo lograr es pasar de esto a lo que vemos acá. ¿Qué quiere decir esto? A ver, si veo esta fórmula acá arriba, o sea, el fin es despejar f de x, ¿no? Si yo logro eso, ya está, solucioné el problema. O sea, yo quiero encontrar una expresión de f de x en función de todo lo otro. Y si yo conozco algo de esto y algo de esto y lo puedo modelar, listo, lo solucioné. Pero bueno, acá, ¿cómo despejo el operador convolución? No se puede despejar, por lo menos en el dominio espacial. Esto no puedo pasarlo ni dividiendo ni nada al otro lado, ¿bien? En cambio, si yo asumo que es un proceso lineal y espacialmente invariante, se transforma en esto, y si yo esto lo paso al dominio frecuencial, es decir, aplico la transformada de Fourier en ambos miembros, llego a esto. Esto por una propiedad que se puede mostrar, que la transformada de Fourier de la convolución espacial se transforma en la multiplicación de los espectros en el dominio frecuencial. Entonces, pasé de una convolución a una multiplicación. Y acá sí puedo pasar esto restando de este lado, esto, el h dividiendo, y despejé la transformada de Fourier de la imagen original. Luego, transformada inversa del resultado, y volver al dominio espacial, obtengo mi imagen original. ¿Bien? Teóricamente eso es válido, pero van a ver que en la práctica hay múltiples problemas, por lo cual eso realmente no funciona. ¿Bien? Eso que les mencioné recién se llama filtrado inverso. Es decir, pasar esto para el otro lado dividiendo. Y esto restando, ¿no? N de V es la transformada de Fourier del ruido, ¿no? Y como es lineal el operador, o sea, la transformada de Fourier es lineal, la suma en el dominio espacial se transforma en la suma en el dominio frecuencial. ¿Bien? Si leen un poco de teoría por ahí en libros, etcétera, etcétera, van a ver que a la expresión en el dominio espacial de la función de degradación, h, de x, se la conoce como PCF o Point Spread Function. ¿Bien? Y a su transformada de Fourier, o sea, su versión en el dominio frecuencial, se la conoce como OTF, que viene de Optical Transfer Function. ¿Bien? Son dos términos súper utilizados en la jerga de imágenes. ¿Bien? Muchas veces van a ver que, no sé, si leen algún trabajo o algo que utiliza un modelado especial, van a ver que menciona la OTF o la PCF de el proceso que están implementando. ¿Bien? Dicho eso, vamos a empezar a analizar un poco esto y vamos a hablar, a ver, de ejemplos prácticos. Entonces, sí. Tenía apagado esto. Perdón, te hago una pregunta. De lo que estabas mostrando recién ahí. Sí. No se ve ahora, se ve. Ahí está. O sea, para tratar de entender un poco. Se borró. Para tratar de entender un poco esto. Sí. La ecuación que está arriba es la manera de expresarlo en el dominio del tiempo, digamos, en el dominio de espacial. Exacto. Bueno. La ecuación que está abajo es lo mismo que está arriba, pero expresado en otro dominio, en el dominio de la frecuencia. Entonces, exactamente. Las variables es como que si es otro dominio, son otras variables. Lo que en el dominio del espacio eran x, y, en el dominio de la frecuencia lo voy a llamar v o mp o lo que quiera. Digamos. El nombre que le quiera poner, sí, exactamente. Ahora, representan. Sí. La gran ventaja es que de haber pasado del dominio del espacio, donde tengo
un operador matemático convolución, que vaya a saber, ¿no? Con toda la complejidad que involucra, cuando me voy a otro entorno, a otro dominio, ese operador matemático es un producto. Exactamente. Con lo cual ahí sí puedo despejar, puedo hacer lo que quiera. Ahí puedo despejar tranquilo. Exactamente. Ahora, en algún momento voy a tener que volver de esto al dominio. Ahí aplicas exactamente. Una vez que pases, en el caso hipotético que esto funcione, hay casos donde funciona el filtro inverso, no digo que no, pero supongamos que funciona todo bien, vos tenés que, a esta imagen que vos la conocés, degradada, la transformás al dominio frecuencial, le restás esto, lo dividís por esto, y al resultado aplicar la transformada inversa, es decir, volver al dominio espacial, que en eso no hay ningún problema, y listo. Bien. Pero bueno, hay problemas técnicos en el medio. Sí, me imagino. Pero bueno, esa es la idea. Ok, gracias. De nada. Bueno, como les decía, para tratar de ver, o sea, porque todo esto es muy teórico, yo entiendo que por ahí los mareé, vamos a tratar de ver casos un poco prácticos. Es decir, vamos a centrarnos solamente en el ruido, para ver de qué hablamos cuando hablamos de ruido y cómo yo lo detectaría en una imagen, o qué me puedo esperar, y qué es lo más común en imagen. No, vamos a centrarnos en esto. Es decir, vamos a suponer que no hay una función de degradación, o sea, que la imagen degradada es simplemente la imagen original más un ruido. Vamos a suponer ese caso hipotético. ¿Bien? Entonces, consideraremos acá en esta materia principalmente modelo de ruido en el dominio espacial, y yo esto lo dejo porque en realidad acá no damos el espacio frecuencial, pero se los comento. Bien, les voy a mostrar uno de los casos más comunes de lo que es ruido en el dominio frecuencial. Bien, entonces, acá sigamos imponiendo un poco de restricciones para que sea más fácil. Es decir, si bien acá yo le puse que es función de X, yo les menciono acá, que en general consideramos que el ruido es independiente de las coordenadas espaciales de la imagen. Es decir, es como que es una función aleatoria de las coordenadas espaciales. ¿Bien? Entonces, ¿qué tipo de ruido existen en la práctica en lo que refiere a imágenes? Bien, para poner un poco los pies en la tierra. A ver, suele haber, se puede encontrar ruido periódico, esto sería un ruido frecuencial, o sea, uno lo ve en el dominio espacial, pero generalmente se lo modela en el dominio frecuencial, y generalmente aparecen imágenes debido a interferencia eléctrica o electromagnética durante la adquisición o reproducción también. Este era el clásico ejemplo de a ver si en este curso hay gente de mi edad o más grande todavía, ya cuando veíamos videos con la videocasetera, que muchas veces se veía un ruido tipo como si se veía como una ola en la imagen, bueno, ese era ruido periódico que venía generalmente de la tensión de línea, que de alguna manera se filtraba dentro de la imagen. ¿Eso por qué? Porque todos los dispositivos electrónicos están alimentados con esa tensión, que si bien fueron rectificados o lo que sea para poder alimentar el aparato, cierta componente suele pasar, generalmente la misma frecuencia que la tensión de alimentación, que suele ser 50 Hz, o 60, depende de en qué parte del mundo estamos, y generalmente eso se va pasando en toda la etapa y de alguna manera se refleja en la imagen. ¿Por qué? Porque ya vimos que los dispositivos electrónicos que generan lo que es un píxel son fototransistores. ¿Bien? Es un dispositivo electrónico que de alguna manera se alimenta con esa tensión que fue filtrada, etcétera, etcétera, pero todo de alguna manera llegaba hasta el final. ¿Bien? Una parte de esa componente frecuencial, y era muy común verlo. Si bien puede parecer anecdótico, hoy en día también se utilizan en ciertos nichos cámaras o video o lo que sea que son alimentadas con tensión alterna, y esto sigue pasando, ¿bien? No es algo totalmente que no ocurre más. Es común, pero suele pasar. ¿Qué tipo de ruido solemos encontrar? Clásico ruido gaussiano. ¿Qué quiere decir esto? Que la distribución de los niveles de gris de ruido, es decir, la distribución de esta, porque es una imagen en realidad, porque estamos sumando una imagen a otra imagen para obtener la imagen degradada, esta imagen posee una distribución aleatoria, es decir, sus niveles de intensidad son aleatorios, que responden en este caso a una distribución gaussiana. ¿Qué casos suele representar de la realidad una distribución gaussiana? Bueno, uno de los casos más comunes es cuando los sensores de imagen actúan con niveles bajos de iluminación. El clásico ejemplo es cuando usted agarra el celular
salgan una foto con muy baja nivel, muy poca luz, para ver que se empieza a ver como un ruido, ¿no? Un ruido algo que aleatorio en la imagen. Y eso generalmente se puede modelar como ruido gaussiano. ¿De dónde viene esto? Bueno, tiene todo un trasfondo físico, la idea no es marearlo, pero bueno, para que usted más o menos haga una idea de dónde viene. De nuevo, el dispositivo que capta la imagen es un fototransistor. El fototransistor trabaja a niveles de partículas con electrones, o sea, son electrones que pasan de un lado a otro. Los electrones, o las partes constitutivas del átomo que están inmersas en este proceso en el cual el fototransistor pasa de una tensión a un nivel digital, 0,1 el píxel, respeta un movimiento browniano, que es todo un modelo de partículas, que posee una distribución gaussiana. Bien, de ahí viene un poco que cuando hay poca luz, ese sensor está trabajando a muy baja tensión y ya empiezan a influenciar los efectos microscópicos propios de los átomos que hacen que este fototransistor funcione. Bien, de ahí viene un poquitito la idea de que el ruido gaussiano que se ve en imágenes con baja iluminación viene un poco de ese fenómeno. Bien. ¿Qué otro tipo de ruido solemos encontrar? Ruido Salt Pepper, ya hablamos de esto. Puntos aleatoriamente distribuidos en la imagen que tienen o el máximo valor o el mínimo valor. 0 o 255 si es Win8. ¿Por qué suele pasar esto? Por fallar en los dispositivos de conmutación, es decir, en los fototransistores. Si se queman o se deterioran, pueden quedar o en corto o abiertos. Bien, si quedan en corto, quedan en el máximo valor, un 255, un punto blanco, o cortado, abierto, un valor 0, es decir, un píxel negro. Bien. Y luego sí tenemos algo un poco mucho más anecdótico, que tenemos ruido, por ejemplo, log normal, que esto era clásico en lo que era digitalización de imágenes antiguas, cuando utilizaban Flash, que era hardware en Flash, que había una bombilla que explotaba, que estaban compuestas por emulsiones de plata. Bien, bueno, se puede mostrar que todo el proceso de Flash de esa manera posee una distribución log normal. Bien, es un nicho muy particular, se los menciono, bien, simplemente para sumar otro ejemplo. Luego, ¿qué tenemos? Si estamos trabajando con range imaging, es decir, imágenes que poseen medidas de profundidad, ¿no? Es decir, hay cámaras que pueden medir también profundidad, es decir, un cuarto canal, además de los 3 imágenes a color, un cuarto canal que es la distancia del píxel a la cámara, o sea, de lo que estoy viendo en la imagen al foco de la cámara. Bueno, hay ciertas tecnologías que utilizan este tipo de captación de imágenes que poseen este tipo de ruido muy particular, que es un tipo de ruido Rayleigh. ¿Bien? Y luego tenemos otros más particulares aún, que son el ruido exponencial y Erlang, que son de utilidad sobre todo en lo que es imágenes láser. ¿Bien? Incluso hay parte de tecnología de medida de profundidad o de distancia con cámaras que utilizan algún tipo de patrón láser que tienen este ruido también. ¿Bien? Y si no, hay imágenes láser por todos lados. Uno, si quiere sensar distancia, es muy común utilizar una proyección, o sea, un dispositivo que proyecta un patrón láser, observa la deformación y con eso estima cosas como distancia, forma, etc. Y bueno, todos estos dispositivos suelen tener mucho ruido de este estilo. ¿Bien? Todo esto, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo una imagen, sé dónde viene, yo sé, o puedo presumir que el ruido que voy a tener no va a ser cualquier tipo de ruido, sino que yo espero que tenga algún tipo de distribución de alguna manera. Por ejemplo, como les dije, ¿no? Si estoy trabajando con una imagen con bajo nivel de luz, un ruido gaussiano, Salt Pepper, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos ruidos se pueden modelar matemáticamente. Es decir, si tengo un ruido gaussiano, bueno, yo sé que se modela así, su PDF, su Probability Density Function, se define así. Esta función tiene 2 parámetros, o sea, hay 2 estadísticos que se utilizan, que son la media y la varianza, que tienen esta fórmula, y eso es, su cumulativa tiene una fórmula también. ¿Okay? Y lo mismo se aplica con todos los ruidos, esto con Salt Pepper, log normal, Rayleigh, exponencial, Erlang, uniforme, o el ruido que ustedes estén teniendo en la aplicación en cuestión y se pueda modelar. Bien, la idea es que yo tengo un ruido, puedo encontrar una fórmula que lo modela y esa fórmula utiliza algún tipo de parámetros que son
generalmente estadística de primero o segundo orden, como la medida y la varianza. ¿Bien? ¿Cómo se ven estos ruidos? Bueno, se ven así. Esto ya no es nada del otro mundo, ya algunos ya lo deben haber visto, otros no. Este es un clásico ruido gaussiano, una campana que está centrada en una media y posee una distribución en donde podemos ver que la masa crítica está más o menos una desviación estándar, o 2 o 3, depende del criterio que tomemos. Esto es ruido uniforme, ruido log normal, Rayleigh, exponencial y R. ¿Bien? Así se ven los ruidos de manera práctica, unidimensionalmente hablando, ¿no? No lo estoy mostrando en una imagen. ¿Bien? Y luego, el ruido periódico, que les mencionaba antes, que era el clásico ejemplo de si se nos cola la frecuencia de la tensión de red, se puede modelar de esta manera. Bien, es una senoidal. No es más que eso, solamente que acá, como estamos en 2 dimensiones, tenemos 2 frecuencias. U0 y B0. Bien, un seno bidimensional, es decir, 2 variables independientes, una independiente. Cada frecuencia tiene su fase, ¿bien? Y la senoidal tiene su amplitud. Bien, estos son todos los parámetros que lo definen de manera teórica. ¿Cómo se ve el ruido frecuencial? Bueno, se puede ver de esta manera. Este era el clásico ejemplo de lo que pasaba en los VHS con los videos que veíamos antes. O los que tenían tele que lo captaban con la antena y que se colaba ruido de la antena, bueno, también era ruido de este estilo. Yo voy a poner un ejemplo más viejo todavía, si me lo permiten. Sí, por favor. Eso se veía en los televisores blanco y negro valvulares cuando tenías un problema en la fuente de alimentación. ¿Qué se te pasaba? Exactamente. Se veía toda esa, en la cebra, que le decía, se veía toda esa cebra. La cebra, que ven acá, ¿ven? Y esto se veía que se iba desplazando la imagen porque tenía una componente, una fase que se iba corriendo y bueno, lo veías como que se sumaba al video. Esto, para que ustedes entiendan, esto sería ruido que se adiciona a la imagen, es decir, es como tener una imagen original y sumarle esto, ¿bien? Ven que se ve, en este ejemplo particular se ve la componente frecuencial, hay como 2, ¿no? Hay como 2 senoides sumadas. Una es esta grande que vemos las crestas blancas y los valles negros, y la otra con una mayor frecuencia en el otro sentido. Frecuencia espacial, ¿no? Y acá vemos diferentes ejemplos. Este tiene frecuencia súper alta que se ve como un cuadriculado, ¿no? ¿Y cuál es la idea? Si bien acá no lo damos, de nuevo, no damos la parte frecuencial, para poder filtrar esto en el dominio espacial es muy difícil. O sea, es muy difícil sacar esto que está agregado en una imagen espacialmente, sino lo que se hace es recurrir a el análisis en el dominio frecuencial. ¿Por qué? Bueno, esto obviamente son ejemplos de juguete, pero si yo esta imagen la paso al dominio frecuencial, que es el ruido solamente, ¿no? Se ve así en el dominio frecuencial. Es decir, cada una de las senoides que están en esta imagen se representa como un impulso en el dominio frecuencial, un puntito, ¿bien? Están todos estos, y se da la particularidad que son simétricos, ¿bien? Esto obviamente yo no lo veo así, porque yo no veo ruido solo, sino que veo la imagen con todo su espectro, pero veo ciertas zonas calientes o puntos, que se puede aplicar técnica para detectar esos puntos, y yo lo que podría hacer es esos puntos eliminarlos, o sea, encontrar la posición y llevarlo a 0. Y de esa manera podría eliminar el ruido, ¿bien? Eso es a grandes rasgos cuál es la técnica que se utiliza. Ahí, obviamente, que no es tan sencillo, así como se los dije, hay ciertos problemitas en el medio, pero eso es lo que se busca, ¿no? Tratar de detectar puntos de mayor amplitud en el dominio frecuencial, la amplitud de la transformada de Fourier de la imagen deteriorada o degradada, llevarlos a 0 y volver al dominio espacial. ¿Bien? Y de esa manera se podría eliminar este patrón de ruido de la imagen. Bueno, entonces, la idea es, bueno, primero saber qué tipo de ruido tenemos. Como yo les decía, bueno, estimo, es como decir, bueno, detecto más o menos esta columna. O sea, digo, bueno, sé qué tipo de ruido es, bueno, ya sé cómo lo puedo modelar. Luego tengo que tratar de estimar los parámetros de dicho modelo, la media y la varianza, generalmente, y si es otro estadístico, también. Entonces, a ver, en el caso de ruido periódico, los parámetros, que eran las frecuencias de los ruidos, pueden estimarse analizando el espectro de Fourier de la imagen. Como ya les dije, ¿no? Ir al dominio frecuencial, encontrar esos puntos calientes y tratar de
encontrar sus coordenadas y luego actuar sobre ellos. ¿Bien? En el caso del ruido espacial, ¿bien? El ruido espacial queda completamente caracterizado por la PDF, ¿no? Por esto. Todo teóricamente hablando, ¿bien? Por esto. Entonces, que dicha PDF puede aproximarse por el histograma de la imagen. ¿Se acuerda cuando vimos ecualización de histograma? Que decíamos, tenemos una imagen, si uno quisiera encontrar la función de la probability density function de una imagen, ¿qué hacíamos? Calcular el histograma y lo normalizábamos. ¿Bien? Esa era una estima de la función de densidad de probabilidad de una imagen. ¿Bien? Entonces, para describir la forma del histograma suelen utilizarse los momentos centrados. Fíjense que, ¿qué estoy diciendo acá? Yo tengo un histograma. ¿Cómo puedo hablar de la forma? O sea, ¿qué pinta tiene el histograma? Es decir, ¿es más parecido a esto, más parecido a esto? Bueno, tratar de ese parecido darle un tinte un poco más objetivo. Y eso, ¿a qué nos lleva? A definir los estadísticos. Como por ejemplo, los momentos centrados. Son una batería de parámetros muy utilizados en todo lo que es estadística, probabilidad, ¿bien? Sobre todo en imágenes para tratar de modelar un histograma o una imagen. Entonces, se suelen utilizar los momentos centrados. ¿Qué son estos? Esto es una fórmula general. El orden del momento está dado por este subíndice n, que viene acá arriba. ¿Bien? ¿Esto cómo se interpreta? Z sub i son los niveles de intensidad de la imagen que estoy analizando, m es la media de la imagen, n es el orden del momento, p de zi es la función de densidad de probabilidad de la imagen, que ya dijimos que la aproximábamos con el histograma normalizado. ¿Bien? Entonces, si quiero calcular el momento, por ejemplo, orden 5, ¿qué hago? Vengo acá, voy acá con el 5, y acá reemplazo por histograma normalizado y evalúo esta fórmula. ¿Bien? Una sumatoria, esto es el histograma normalizado, bueno, soluciono eso matemáticamente, obtengo un número, y ese es el momento de orden n centrado. Como digo acá, n es el orden del momento, L es el número de valores de intensidad posible, P de Z sub i es una estima de la probabilidad de ocurrencia del valor de intensidad Z sub i, dado por histograma normalizado, y M es el valor medio definido como esto, ¿no? Este es la definición de la media de la imagen. Entonces, dado que el histograma está normalizado, es decir, esto es el histograma normalizado, se demuestra que la suma de sus componentes es 1, ¿bien? Por lo cual resulta que los primeros dos momentos centrados valen siempre 1 y 0. Eso siempre, pero es por la forma en la cual nosotros expresamos los momentos, ¿no? Y el momento de segundo orden es la varianza. Bien, estos son los estadísticos clásicos. Bien. Que solemos utilizar. ¿Se puede utilizar otro momento? Sí, seguro. Ahí de mayor orden, ¿tiene algún significado físico? Sí, se puede interpretar. Se vuelve un poco más complejo y más difícil de ver, pero lo hay. ¿Bien? Entonces, ¿a qué llegamos? Que frecuentemente los parámetros de ruido deben estimarse a partir de la imagen ruidosa o de un conjunto de imágenes. Si me dan, no sé, un video de no sé, o varias imágenes y me dicen, bueno, estima los parámetros de ruido de esta imagen o de esta imagen. Bueno, ¿cómo hacemos? Bueno, para eso lo común es seleccionar una región de la imagen deteriorada con un fondo lo más constante en intensidad posible, de manera que la variabilidad en los valores de intensidad puede atribuirse, esto entre comillas, principalmente al ruido. ¿Bien? Esta región la solemos llamar una ROI, es decir, una Region of Interest. ¿Qué quiero decir? Esto, por ejemplo. Supongo que tengo esta imagen, que está deteriorada. Si la ven, tiene como si fuera un ruido de fondo. Y yo quiero tratar de ver qué tipo de ruido es. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer para analizar en primera etapa? Bueno, vamos a buscar una parte de la imagen cuyo fondo sea lo más constante posible. Es decir, donde yo pueda asumir que en esa ROI que yo recorte, el fondo siempre vale lo mismo. ¿Bien? Como si fuera un nivel de gris constante. No siempre, o sea, uno espera eso, ¿no? No es que siempre va a ser así sí o sí, sino que lo va a asumir. ¿Bien? Por ejemplo, en este caso me paro acá y tomo esta máscara que vemos acá con esta forma. Es decir, recorté una zona acá donde yo visualmente veo que el fondo es constante, o por lo menos asumo que es constante. Y lo que voy a hacer es recortar todos los píxeles dentro de esa máscara, dentro de sus niveles grises, y analizarlo con el histograma. ¿Bien?
si hacemos eso, van a ver que en este caso tengo algo como esto. ¿Bien? Fíjense que tiene toda la pinta de ser una gaussiana esto que vemos acá, ¿no? Si yo comparo de esa forma con los ejemplos que vimos tipo ruido, y se ve más parecido a esto que el ruido uniforme o que cualquiera de los otros, ¿bien? Entonces, si yo asumo eso como hipótesis, digo, bueno, asumo que esta imagen, este ruido es gaussiano. ¿Qué hago? Me paro acá, calculo la media y la varianza de estos píxeles, y lo que hice acá es generar ruido aleatorio con dichos parámetros y graficarlos, ¿no? Digo, lo generó con una función gaussiana con la misma media y misma varianza que aquí. Fíjense que esto es muy parecido a esto. O sea, no quiere decir que esto demuestre matemáticamente que acerté con mi hipótesis, pero bueno, es muy parecido, es como un buen indicio, ¿no? Si esto lo genera artificialmente, se ve muy parecido a esto, parece que voy bien encaminado, ¿bien? Entonces, ¿para qué viene todo esto? Viene en el sentido de que existen diferentes filtros definidos, como encontraron en la teoría, pueden agarrar la bibliografía que yo les di ahí, pilas y pilas de filtros definidos para los diferentes tipos de ruido. Es decir, se sabe que si yo aplico un filtrado, por ejemplo, no sé, de contraarmónico, esto funciona bien para ruido salt and pepper, por ejemplo. O solo salt y solo pepper. Ruido, qué sé yo, trimmed alpha min, bueno, funciona bien para ruido Erlang, por ejemplo. O sea, hay varios estudios que demostraron que eso es así, entonces la gente, cuando lo que hace es ver qué tipo de ruido, tengo ruido Erlang, bueno, vengo acá a esta tabla, me dice que aplique este filtro y va a funcionar bien, bueno, lo uso. Generalmente estos filtros tienen un parámetro de diseño que también hay que setearlo, ¿bien? Pero bueno, es como que sabemos, es como una valija de herramientas donde buscamos cada filtro dependiendo qué tipo de ruido tenemos, ¿bien? Y acá les muestro una lista muy acotada de algunos de los filtros más comunes para eliminar ruidos comunes también. Bien, como les dije, estamos en este caso donde no tenemos una función de degradación, sino solamente ruido aditivo. Y acá hay varios que ya conocen. Por ejemplo, la media aritmética ya la vimos. Esto que ven acá, primero vamos a entender lo que dice acá. Fíjense que estoy diciendo que la estima de f, aquí es igual a, lo que vemos acá es que estoy haciendo la sumatoria de la imagen degradada sobre las variables st, donde st pertenecen a un vecindario, que S significa vecindario, de la posición xy de la imagen degradada. Y lo que hago es sumar los píxeles de ese vecindario y promediarlos, porque m y n es justamente el tamaño del vecindario. Bien, esto es el filtro de promedio que vimos en la unidad 2. Bien, esta es otra forma compacta y muy de imágenes de escribirlo matemáticamente. Bien, ese siempre es vecindario, pertenece al vecindario, y bueno, el cálculo que se esté haciendo. Bien, esto es simplemente definir un kernel del tamaño que queremos, aplicar un filtro 2D. Con el kernel ya saben cómo hacerlo, todos unos, o uno sobre la cantidad de píxeles del kernel. Bien. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos la media geométrica, que es, en vez de la media aritmética, la geométrica, que se calcula así como el producto de los píxeles. Esto ya es no lineal, ojo con eso. Bien. La la media armónica, que tiene esta fórmula, y bueno, así podemos ir viendo diferentes casos, como la media contraarmónica, que particularmente vamos a implementar este filtro porque van a ver que, como digo más adelante, esto es muy útil para ruido solo salt o solo pepper. Luego, el filtro de mediana, ya lo vimos que funciona muy bien para ruido salt and pepper, las dos cosas juntas. Maximin suele funcionar también para solo salt o solo pepper, y bueno, y todos los otros dos que quedan, son bastante más complejos, funcionan bien para casos particulares. ¿Bien? Son filtros espaciales. ¿Bien? Como les dije, cuando tenemos solo ruido pepper o solo ruido salt, una buena estrategia para filtrar ese tipo de ruido es un filtro contraarmónico. ¿Bien? Un filtro de este estilo. Es decir, hay que generar o aplicar este filtrado. De hecho, vamos a aplicar filtro de mediana y van a ver que no funciona bien. Si bien el filtro de mediana funciona bien para ruido salt and pepper, no funciona muy bien cuando es solo salt o solo pepper. Bien, ¿y cuál es la diferencia? Bueno,
Vale, a ver, intentemos entender cómo es la fórmula del ruido, del filtro contraarmónico. Es una división de valores, o sea, el valor de la imagen de salida de la estima en la posición XY es el cociente de dos valores, dos escalares. Veamos, el numerador se calcula como la sumatoria de todos los píxeles de imagen deteriorada en un vecindario S de XY, pero no sumarlos así como están los píxeles, sino que a cada píxel lo elevo a la Q más 1. Q es un parámetro de diseño. Y el denominador es exactamente lo mismo, solamente que están elevados a la Q. ¿Bien? Sí, hay estudios que demostraron que esto funciona bien para ruido solo sal o solo pepper. Ojo que acá esta Q no se puede simplificar, son sumatorias, ¿bien? No es tan directo. Luego vamos a ver, de hecho lo vamos a implementar en Python esto, ¿bien? No es tan complicado. Bien, y acá vemos el resultado. Tenemos una imagen deteriorada con solo ruidos pepper, con solo ruidos salt, y este resultado de aplicar el filtro contraarmónico con diferentes parámetros. ¿Bien? Y también la teoría nos dice que para que este filtro funcione bien en ruido pepper, el valor de Q tiene que ser positivo, y para el ruido salt tiene que ser negativo. ¿Bien? Bien, vamos a hacer un parate hasta ahí y vamos a ir al código. Bien, entonces, yo quiero que ustedes se posicionen en la carpeta donde se bajaron todo el código. Bien. Y abren el Visual Studio Code y se paran ahí. Bien, yo ya bajé acá todo el material. Acá me paré en Visual Studio Code. Configuré el entorno virtual. Y vamos al archivo parte 1 que se llama PDI unidad 4 restauración parte 1 ruido. Bien. ¿Está bien así el tamaño del texto o quieren más grande, gente? Un poquito más grande puede ser. Gracias. ¿Ahí? Ahí está, gracias. De nada. Bien, bueno, entonces vamos a empezar. Vamos a ver un ejemplo de esto que vimos en ruido. Vamos a cargar los paquetes. Cargamos la función para visualizar. Y vamos a cargar una imagen que está deteriorada, tiene ruido. Y la mostramos. Bien. Esta función yo ya la había usado en la unidad anterior, ¿no? ImShow. Sí, la habías definido para directamente, bueno, crear figuras cuando necesitabas o no. Perfecto, era automatizar nomás, mostrarle la imagen. Sí, perfecto. Bien, bueno, tenemos esta imagen. Bien, de hecho esta la creé yo sintéticamente. Y vamos a tratar de ver qué tipo de ruido es. Bien, o sea, entiendo que no es fácil, pero bueno, con la práctica uno ya más o menos hace una idea de qué tipo de ruido es, o puede intuir qué tipo de ruido es, ¿no? Entonces, vamos a recrear el ejemplo que les mostré y vamos a recortar acá un array y vamos a analizar los valores de intensidad de los píxeles de dicha array. ¿Bien? Entonces, es como que me paro acá, veo las coordenadas X de puntos, o sea, me paro acá con el mouse, tomo la coordenada X, coordenada Y, acá abajo lo mismo, las anoto y recorto y lo muestro. Y fíjense, esto es lo que observo. ¿Bien? Ese es el array de la imagen. Ojo, no se engañen, de hecho acá se los dejo comentado. Ojo con lo que ven, porque acá, fíjense que estamos visualizando con ImShow, y el ImShow no usa Bmin y Bmax en el ImShow de Matplotlib, con lo cual está mandando a blanco el máximo valor de dicha array y a negro el mínimo valor. Bien, esto sería lo real. O sea, si yo pongo Bmin y Bmax con el valor mínimo y máximo del tipo de dato, este sería, como así se vería con los valores reales. Bien, con el rango 0 negro, 255 blanco. Ojo con eso, ¿no? ¿Qué podemos hacer?
podemos, por ejemplo, calcular la media y la varianza y el histograma de dicha ROI. ¿Bien? La media calculamos con NumPyMin. Y la varianza, o desviación estándar en este caso, la calculamos con NumPy-std de NumPy también, y el histograma, bueno, ya saben cómo hacerlo. ¿Bien? Y acá muestro el histograma con un dibujito un poco compacto para mostrar un poco todo. Dice que grafico el histograma y grafico líneas verticales en la media con la AXBline, no sé si conocían el comando, pero es muy común, es muy fácil de utilizar de Matplotlib, que genera líneas verticales en la coordenada que yo le diga, con el tipo de línea que yo le diga. Lo voy a dibujar en la media, y en la media menos la varianza, y en la media más la varianza. ¿Bien? Entonces vemos esto, y yo al ver esto ya le veo forma de gaussiana, por ejemplo. Yo intuyo que el ruido es gaussiano. Y como yo hice trampa, acá les muestro cómo se vería, porque lo generé sintéticamente, y les voy a mostrar cómo se ve la imagen original en esa posición. Fíjense. Esta es la imagen original, y esta es la misma ROI de dicha imagen original. ¿Es un valor constante? No, no lo es. Pero bueno, esto que ven acá se ve sobre todo el códec de imagen que se utilizó para generar la imagen, ese cuadriculado, que es esa retícula, es muy particular de lo que es JPG. ¿Bien? Y si tomo la media, tomo la varianza y tomo el histograma, puedo ver cómo se ve todos los valores para la imagen original y para la imagen degradada. La imagen original que veo como si fuese un impulso, ¿bien? Que es como que toda esta zona vale 150 más o menos un puchito que veo acá, cerca de 150. En cambio acá uno interpreta como que la ROI vale 150 más o menos un nivel de intensidad que posee una distribución aleatoria en base a una función gaussiana. ¿Bien? Entonces, vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué pasaría si vamos a crearlo adrede? Vamos a cargar una imagen. De hecho, vamos a borrar esto. Vamos a cargar la imagen original, el mínimo y el máximo valen 0,55, y voy a generar ruido uniforme. Lo vamos a hacer con el módulo random de NumPy. Y vamos a hacer que tenga una amplitud 100. Bien, fíjense. ¿Qué voy a hacer acá? Noise, sí, o sea, esta función me genera un ruido uniforme de 0 a 1. Bien, y va a crear una estructura de datos del mismo tamaño que yo le especifique acá. Bien, entonces yo básicamente le estoy diciendo, genérame una estructura del mismo tamaño que la imagen original, cuyos valores posean una distribución uniforme de 0 a 1. Bien, como en realidad yo tengo imágenes que van de 0 a 55, pues está muy tocho, voy a hacer que el ruido tenga como máximo un valor de 100. Bien, y el mínimo 0. Entonces multiplico 0 por 100, y acá voy a mostrar que, como muestro acá, el máximo valor de ese ruido vale 100 y el mínimo casi 0, ¿no? Le llamo noise SC por scaled, bien, de escalado. Entonces, ¿qué voy a hacer? A la imagen original la paso a punto flotante, le sumo dicho ruido en punto flotante, y bueno, chequeo a ver el máximo valor. Ojo, que acá como estoy sumando imágenes, es muy probable que me vaya de rango, ¿bien? Fíjense, de hecho acá lo veo, el máximo valor es 354. Como estoy en punto flotante, no hay problema. Pero si yo quisiera pasar de nuevo a Win8, hay que tener ciertas consideraciones. ¿Bien? Y acá vemos cómo se ve un ruido uniforme. ¿Bien? Esto era antes, y esto con ruido uniforme. ¿Bien? Y así se ve de cerca un ruido uniforme. ¿Bien? Se ve diferente. Con la práctica uno ya el ojo lo va afinando, y al ver esto ya como que intuye que es ruido uniforme. Bien, no siempre, pero puede ser que se dé. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a analizar la ROI, la misma ROI.
tenemos algo como esto. Calculamos la media y la mostramos. La media del histograma. Fíjense que acá calculé 2 solamente porque el ruido uniforme en realidad tiene... Eso es estadístico, digamos, son los que interesan. Entonces, vamos acá, vamos a ver primero el histograma de la ROI, que veo esto, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que antes veíamos algo que se parecía, antes veíamos esto, ¿no? Y ahora veo esto. Esto acá, perdón. Si yo veo esto y comparo con lo que vimos en el PDF, ¿a cuál se parece más? Y se parece más a este, solamente que no arranca de 0, sino que arranca de un valor dado, que, ¿cuál es ese valor? En sí, uno puede pensar que ese es el nivel de intensidad gris original de la imagen, ¿bien? Todo entre comillas, no tiene por qué ser así, ¿bien? Y acá les muestro la ROI original y la ROI con ruido, ¿bien? Y acá vamos a ver un caso particular de filtrado espacial con un filtro contraarmónico, media contraarmónica, para filtrar solo ruido pepper, solo ruido sal. Entonces, primero vamos a generar las funciones que puedan agregar este ruido. Es decir, solo sal y solo pepper. Es muy parecida a la función que usamos en la unidad 2, o 1, ya ni me acuerdo, creo que era la unidad 2. Bien, sí, la unidad 2, cuando vimos filtrado no lineal de mediana. Entonces, es muy parecido, solo que agrego solo píxeles igual a 0 en posiciones aleatorias, ¿bien? Y píxeles 255 para el ruido solo salt, ¿bien? Entonces, vamos a cargar estas dos funciones. Ambas poseen un parámetro que se llama, que es P, que es justamente el porcentaje de píxeles que se va a ver afectado por este ruido, ¿bien? Y luego acá tenemos la función que implementa el filtrado contraarmónico, que de hecho esta la hice yo, es bien didáctica, se puede hacer de manera más eficiente, pero bueno, la idea es que se entienda un poco el código. Entonces por eso la hice bien práctica y bien didáctica. Vamos a ver porque sirve de práctica para entender imágenes. Fíjense, ¿cómo la implementé? O sea, tengo que hacer este cálculo. Bien, ¿cómo puedo hacer, por ejemplo, este? Fíjense que es la suma de todos los elementos de la imagen en un entorno, solamente que cada elemento está elevado a la Q más 1. Entonces, pensémoslo. Esto es lo mismo que tomar la imagen, elevar todos sus píxeles a la Q más 1, y esto que ven acá no es más que sumar sus píxeles. Bien, es sumarlos. Y eso lo puedo hacer con un filtro 2D. O sea, si defino un kernel que vale todos 1 en el vecindario en cuestión, y aplico el filtrado 2D con dicho filtro, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar la suma de todos los píxeles en dicho entorno. Entonces, como los píxeles están elevados a la Q más 1, listo, tengo el numerador. Esto lo hago en esta línea. Numerador. Filtro 2D de la imagen elevada a la Q más 1, o sea, píxel a píxel elevado a la Q más 1, y le pido que el resultado sea flotante y le paso el kernel, ¿no? El kernel va a definir el vecindario que voy a estar analizando. Que esto es lo que yo les decía, estos filtros generalmente tienen algún parámetro de diseño. ¿Bien? Y el parámetro, ese es el parámetro K, y el otro parámetro es el factor Q, que es el exponente al cual se eleva las imágenes antes de hacer la sumatoria. El denominador es exactamente igual, solamente que elevo a la Q. Una vez que tengo las dos, aplico esta fórmula. ¿Bien? El numerador dividió el denominador, y acá hago dos salvedades. Primero, como esto es una división, y esto puede llegar a valer 0 en algún píxel, si yo algo lo divido por 0 me da error, ¿bien? Me da infinito o not a number. Entonces, yo quiero evitar ese problema. Lo que hago es, hay varias opciones. Una sería buscar cada píxel de la imagen resultante en el denominador que vale 0,
y en dichos píxeles, no sé, hacer algo, poner un valor que no sea 0. Esa es una opción. Otra, un poco más sencilla, es decir, a toda la imagen que está en el denominador, le sumo un valor muy chiquito, ¿bien? Que eso es lo que hago acá, le sumo un EPS. ¿Bien? Ya hablamos lo que es el EPS. El EPS es el mínimo valor representable en este tipo de datos. Bien, de hecho, vamos a verlo. Es ese valor, es 2 a la menos 16. Para un tipo de dato Win8 es muy chico, pero evita que tengamos ese problema de underflow u overflow. Bien, y eso también lo hago con la imagen de entrada. ¿Por qué? Que en realidad es a la imagen de entrada, que puede estar en Win8, primero la paso a punto flotante y luego hago esto, le sumo un EPS en todos sus píxeles. ¿Por qué? Eso es para el caso en el que Q es negativo, porque si Q es negativo, acá estoy elevando una potencia negativa, quiere decir que lo paso al denominador, y de nuevo, está en el denominador, puede valer 0, puede dar infinito, no tan amber, tengo que solucionarlo. ¿Bien? Entonces sumo EPS en esos dos casos. Bien, y ahora vamos a ver un ejemplo de esto funcionando. Fíjense, voy a cargar la imagen, le agrego ruido pepper de 0,3, o sea, a un 30% de los píxeles le agrego ruido pepper y muestro la imagen. Vamos a empezar a cerrar. Bien, mi imagen con ruido pepper. ¿Qué voy a hacer? Bueno, primero voy a aplicar un filtro contraarmónico de tamaño a un vecindario 3×3 y un Q de 1,5. ¿Por qué? Recuerden que yo cuando di la teoría les dije que se puede demostrar, se puede mostrar que si el ruido es pepper, se recomienda que el valor de Q sea positivo. ¿Bien? Entonces, es lo que hago acá. Lo seteo con 1,5 que es positivo. Y luego muestro el resultado. Perdón. Uy, disculpen. Oh, no. Oh, perdón, no cargué la función. Qué pelota. Fíjense, este es el resultado del filtrado. Casi perfecto. ¿Bien? Funciona muy bien. ¿Ok? Acá vamos a comparar ese resultado con un filtro de mediana, que era lo que ya conocía, de diferente tamaño, 3×3 y 5×5, por ejemplo. Fíjense, la imagen ruidosa, el filtro contraarmónico y el resultado de un filtro de mediana de 3×3 y de 7×7. Fíjense que el cambio es radical. ¿Bien? Funciona mucho mejor el filtro contraarmónico. Y lo mismo con ruido sal. Si hacemos... Fíjense, ruido salt, la imagen deteriorada con ruido salt. Y lo que vamos a hacer es aplicar el filtro contraarmónico, ahora con un valor de Q negativo, o sea, fíjense que es exactamente igual a antes, solamente que ahora el valor de Q es negativo. Y que vemos, bueno, acá vemos ya un pequeño, no diría problema, pero ven que hay como, o sea, sí, eliminó el ruido en gran parte que había, ¿no? Pasar de esto a lo otro es un cambio grande, ¿bien?
pero se sigue habiendo un cierto ruido, y eso pasa porque exponentes negativos, estoy haciendo una división de imagen, por más que le sume el EPS, suele haber problemas también. ¿Ok? Entonces, si ahora ese resultado lo comparamos con el filtro de mediana, como hicimos antes, ¿qué vamos a ver? Puedo ver algo como esto. Y acá sí es un poco, depende de qué están buscando ustedes. Pero bueno, a ver, primero, el resultado con el filtro contraarmónico me parece mejor que a este, que es el de mediana de 3×3. Y con respecto al de 5×5, y bueno, depende qué queremos, ¿bien? O sea, acá se ve todo el ruido de fondo, acá no se ve, pero pasaron un montón de objetos, ¿bien? Si yo sigo aumentando el tamaño del vecindario del cual aplico la mediana, fíjense que acá estos dibujitos son cada vez más finitos en el filtro de mediana, ¿bien? Entonces, es como una solución de compromiso, si quisiera usar filtro de mediana. Bien, bueno, con eso terminamos lo que es análisis de ruido espacial. Uy. Ahí está. Bueno, dicho eso, sigamos un poco con la teoría, que ahora se va poniendo cada vez un poco más práctico esto. Como le había anticipado, la manera más simple de restaurar una imagen degradada sería formar una estima de su espectro de la forma que se muestra acá, es decir, a la salida lo divido por h y obtengo esta expresión, ¿bien? Que me dice que la estima es igual a la imagen original, o sea, la transformada de Fourier de la imagen original, más este coeficiente, que es la transformada de Fourier de la función de degradación de ruido sobre la transformada de Fourier de la función la transformada de Fourier de la función de degradación propiamente dicha, ¿bien? De h. Entonces, ya está, tengo esta fórmula y como digo acá, y luego obtener la imagen restaurada mediante la transformada inversa de Fourier, ¿bien? ¿Qué pasa? Bueno, desafortunadamente, aunque se conozca la función h, bien, supongamos que tengo la suerte que h la conozco bien. Bueno, n rara vez podemos saberla. N, el 99% de los casos es desconocido. Píxel a píxel, el valor exacto. ¿Bien? Entonces, de ahí que vienen diferentes formas de atacar este problema, y una de ellas es lo que se conoce como filtro de Wiener. ¿Bien? La idea del filtro de Wiener es buscar una estima de la imagen original F, ¿bien?, que minimice este error estadístico. Es decir, como siempre, ¿no? Siempre que vamos a utilizar una minimización, hay que tener una función de costo y tratar de derivarla. Bueno, algo hay que hacer, ¿bien? Entonces, ¿qué hago? Se plantea la esperanza, es decir, la media de la diferencia de las dos imágenes, la original y la estimada, ¿bien? Y lo que se hace es minimizar esta función de costo, si se quiere, ¿bien? Se puede demostrar, en la teoría van a encontrar, en los libros que yo le di, está la demostración, etcétera, etcétera. Se puede mostrar que la solución a dicho problema de optimización conlleva este resultado. Es decir, si yo genero una función u de b igual a 1 sobre esto que veo acá por esto otro, dividido esto otro, multiplicado por la transformada de Fourier de la imagen degradada, eso nos da la estima del espectro de la imagen original, que es esto que veo acá. Bien, ojo que todo esto vale en el dominio, esto está planteado, quiero decir, en el dominio frecuencial. Bien, por eso pude dividir por h, etcétera, etcétera. Bien, y una salvedad que quiero hacer con esta fórmula, que en realidad me faltó decir, o sea, esto es aplicar la matemática, no quiero marearlos como encima del dominio frecuencial.
se llega a esta fórmula, donde S es, como digo acá, S sub beta y S sub F son, respectivamente, el espectro de densidad de energía, de ruido y de la imagen. ¿Bien? Es otra funcional, es como decir no sé, la convolución, bueno, está el espectro de densidad de energía, ¿bien? Que no es más ni menos que el módulo de la transformada Fourier al cuadrado. ¿Bien? Y en realidad, más aún, nosotros ni siquiera tenemos dichos valores por separado, sino que tenemos el coeficiente de ambos, del ruido y de la imagen. ¿Bien? Y ese coeficiente, ese cociente en realidad, se suele conocer en la práctica, que lo van a ver por todos lados, como relación señal-ruido, o SNR. ¿Bien? Y acá, ¿qué pasa? Digamos, lo que es el filtrado Wiener tiene diferentes formas de aplicarlo. Una de ellas es la versión original, o sea, la teórica, que es esta que vemos acá, donde para poder aplicar esto tenemos que conocer esto y H, ¿bien? Esta la podemos estimar también, se quiere, que es bastante difícil también, pues el espectro de densidad de energía de la imagen original, lo cual es lo que estamos buscando, o sea, es difícil, ¿bien? Pero en realidad, en la práctica, lo que se suele hacer es que la relación señal-ruido se puede reemplazar por la relación señal-ruido promedio, que es un valor escalar, ¿bien? Es decir, en esta fórmula vamos a reemplazar esto por una constante, ¿bien? Eso es lo que vamos a hacer para poder aplicar un poco las técnicas que vemos acá. Y con eso llegamos a que este coeficiente lo reemplazamos por 1 sobre R, por comodidad. 1 sobre R puede ser un valor, un escalar, si quieren. Nosotros en particular lo representamos como 1 sobre R. Y esto que ven acá, no es más que esto que ven acá. Esto también por propiedad se puede mostrar que S delta es igual a esto, no, la doble sumatoria de S sub F en el vecindario predeterminado. ¿Bien? Que en este caso es toda la imagen. ¿Bien? Entonces, ¿para qué sirve todo esto? Bueno, acá vemos un ejemplo. ¿Bien? Y, me faltó decir, cuando esto se toma igual a un escalar, al filtro Wiener se lo llama filtro Wiener paramétrico, ¿bien? Porque hay un parámetro que estima, ¿bien? Que es ese justamente, el 1 sobre R. Entonces acá vemos un ejemplo donde tenemos una imagen deteriorada, ¿bien? Que, a ver, viendo esta imagen, ¿ustedes qué me pueden decir o qué pueden intuir que fue el proceso de degradación de esa imagen? ¿Cuál fue el H? O sea, pero de manera práctica, quiero que me digan, bueno, ¿qué fenómeno en la realidad puede generar eso que se ve ahí? Perdón, profe, sobre la imagen, ¿cuál? O sea, de las 4, digamos. No, esta. Ven que se ve distorsionada esta imagen, ¿no? Hasta ahí coincidimos. Ustedes intuyen que lo que está de fondo es como si fuera un tablero de ajedrez. ¿Verdad? Y la pregunta es, ¿qué le pasó a la captura de imagen para que se vea así? Supongo que es el resultado de sacar una foto. Sí, o rotamos la foto o algo similar. Bueno, en realidad lo que yo puedo intuir que pasó acá es que yo moví la cámara cuando saqué la foto. ¿Bien? Claro, sí. Eso es lo que quería que usted me diga. ¿Bien? ¿Qué es lo que se conoce como modelo lineal de borrosidad? ¿Por qué? Es muy común en la práctica que cuando se captura la imagen, digamos, el dispositivo de captación se desplaza linealmente respecto al objetivo. ¿Bien? Y se pasa esto, que es un modelo lineal de borrosidad. ¿Bien? Yo puedo ver ahí como que la cámara se hubiese movido en diagonal, ¿no? Y a su vez tiene un ruido esto. ¿Okay? Y acá les muestro qué es lo que podemos llegar a lograr. Esto que ven acá es el resultado de aplicar el filtrado inverso directo, que es esto que ven acá.
que si bien teóricamente es muy lindo, en la práctica tiene pila de problemas y se obtiene algo como esto. Bien. Y lo que vemos acá es el resultado de aplicar el filtro de Wiener paramétrico, y este es el resultado de aplicar el filtro de Wiener exacto. Lo cual, el filtro de ruido, el filtrado de Wiener exacto es muy difícil de lograr, porque uno generalmente no conoce. Supongamos que H lo podemos estimar, ¿no? Supongo que muy bien lo podemos estimar. Lo que siempre es muy difícil de estimar es el ruido, porque yo en realidad no tengo la imagen sola que no es ruido. Tengo la imagen ya ruidosa. Y no solo que necesito, digamos, la imagen de ruido, sino que necesito la densidad, el espectro de densidad de energía del ruido, lo cual es más difícil de estimar. Entonces, esto es lo más común en la práctica, esto es como si fuera el norte, lo que queremos lograr. ¿Bien? ¿Se entendió un poquitito la idea? Entonces, la solución sería, me llega una imagen degradada, bueno, ¿puedo intuir qué es lo que le pasó a la imagen? ¿Cuál sería el proceso de degradación H? Si la respuesta es sí, bueno, vamos a modelarlo, vamos a tener un modelo de dicho proceso, y ya está. Lo transformamos al dominio espectral, lo metemos acá adentro, que aparece en todos estos lados, y luego tenemos que calcular esto. ¿Puedo calcular estas dos cosas? Realmente no, pero si hacemos el filtrado de Wiener paramétrico, todo esto es un escalar que tengo que setearlo a mano. ¿Bien? Y la idea es hacer este cálculo y volver al dominio espacial. Bien, y ahora vamos a ver un ejemplo bien práctico para que se entienda qué es lo que estamos haciendo, que es, como les dije ya, el modelo lineal de borrosidad. Bien, no los quiero marear, acá les doy un poco la fundamentación teórica de cómo se puede generar este modelo lineal de borrosidad. En este caso, en esta imagen les muestro acá, es lineal y horizontal, es decir, fíjense, ahí es como si le hubiese sacado una foto al cameraman, pero desplacé la cámara hacia la derecha, por ejemplo. ¿Bien? Esto se puede lograr ¿cómo? ¿Cómo podría generarlo artificialmente? Bueno, acá les dejo la matemática, pero en realidad piensen lo siguiente, ¿qué pasa si yo interpreto el fenómeno lineal de borrosidad como lo siguiente? A ver, ¿qué es lo que pasa cuando yo muevo la cámara mientras saco fotos? Bueno, hay que pensar un poco en la física. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, si bien no damos todo lo que es hardware ni la parte psicofísica de la captación de imagen, ustedes se hacen una idea. A ver, la cámara en realidad se puede modelar como un agujerito por el cual ingresan haces de luz, llegan al sensor, que son fototransistores, es como si fuera un array de fototransistores, y dependiendo del nivel de intensidad del haz de luz, va a activar más o menos ese fototransistor. ¿Bien? Y eso se traduce en un nivel de píxel. Esa es la idea. Ese modelo de cámara se llama modelo pinhole. Modelo de cámara pinhole, que es uno de los modelos más utilizados en la práctica. ¿Bien? Entonces, con eso en mente, ¿qué pasa si yo mientras saco la foto, quiere decir, mientras saco la foto quiere decir cuánto tiempo dejo abierto ese agujerito para que ilumine a mis fotos transistores? Si yo mientras dejo abierto el agujerito, desplazo la cámara, ¿qué va a pasar? Y no solo eso, sino que, por ejemplo, la desplazo horizontalmente. Lo que va a pasar es que el haz de luz que va a pegar en un mismo fototransistor va a recibir haces de luz del rebote de la iluminación sobre diferentes píxeles de la imagen, digamos, del objeto real. Píxeles no, porque en realidad la imagen real no tiene píxeles, sino de partes de la imagen real que están colineales horizontalmente. ¿Bien? ¿Esto qué quiere decir? Que en un mismo píxel de la imagen que yo creo con mi sensor, voy a tener múltiples rebotes de haces de luz de diferentes partes del objeto original. ¿Bien? Eso que yo dije en palabras se puede modelar como lo siguiente. Se puede modelar como es utilizando un filtrado espacial en el cual utilizo un kernel que, por ejemplo, tiene, sumado un kernel de 3×3, donde su línea horizontal de dicho kernel vale todos 1 y en todos los otros píxeles vale 0. Entonces, ¿qué voy a estar haciendo? Tomo la imagen original y voy a asignar en cada posición de salida un resultado igual a la suma de los 3 píxeles contiguos horizontales. ¿Bien?
Y si el kernel a su vez lo promedio, o sea, que no sea la suma simplemente, sino que le agrego un 1/3 en este caso, va a ser un promedio de los 3 píxeles colineales horizontalmente. Y estoy generando artificialmente lo que yo les decía antes, ¿no? El promedio de los píxeles contiguos horizontales, que sería lo mismo que simular que la cama se movió horizontalmente. Y esto se extrapola que la velocidad sea, por ejemplo, con cualquier ángulo, no tiene por qué ser horizontal, puede ser vertical, con 13 grados, con, no sé, lo que uno decida, ¿no? Después hay que ver cómo generamos ese kernel que modele ese ángulo de borrosidad, ¿bien? Pero en principio esa sería la idea. Bien. Y bueno, acá un ejemplo también de un ejemplo un poco más real que el checkboard que vimos antes, que era el tablero de ajedrez, donde se ve el resultado de diferentes técnicas de blurring de modelo lineal de borrosidad. Bien. Este es un poquitito lo que les dije, es lo que les puse en palabra, acá se los explico bien matemáticamente, que por ahí un poco entiendo que para ustedes es un poco más pesado, ¿bien? Pero bueno, es más o menos lo que les contaba. Entonces, vamos a parar acá y vamos a volver al código. Vamos a ir acá y vamos a pararnos ahora en el script que se llama modelo lineal de borrosidad, que en realidad es la parte 3. Vamos a saltearnos la parte 2 un momentito y vamos a ir a la parte 3. Entonces, salimos a Python, volvemos a entrar para limpiar, cargamos los módulos, cargamos la función de visualización y vamos a tratar de hacer esto que yo les dije. Vamos a cargar la imagen cameraman, ¿bien? Ya sabemos de 256 por 256. La imagen, ya lo usamos muchas veces, y este es el unique de dicha imagen, ¿no? Ya lo hemos visto también, los diferentes niveles de grises del cameraman. Entonces, vamos a generar artificialmente este modelo lineal de borrosidad. Y repito, ¿por qué lo quiero generar artificialmente? Justamente para tener un modelo y luego utilizarlo, por ejemplo, con Biner, ¿no? O sea, me llega una imagen donde yo asumo que tiene esta borrosidad lineal, entonces yo creo artificialmente H y la meto en esta fórmula. ¿Bien? Esa es la idea. Entonces, vamos a crear un kernel, en este caso de 35 por 35, y en la línea horizontal de dicho kernel le voy a poner todos valores 1. ¿Bien? Lo voy a hacer así, ¿no? En la línea horizontal, en la central, le voy a agregar no solamente 1, sino en realidad 1 sobre K, para que la suma de elementos del kernel dé 1 y para que no se me desplacen los niveles de grises. ¿Bien? Lo mismo que hacíamos en la unidad 2. Lo chequeo con la suma del kernel, me da que la suma de los elementos del kernel da 1, es decir, no voy a tener desplazamiento de grises. ¿Bien? Y luego sencillo, aplico el filtro espacial, o sea, filtro 2D de la imagen con ese kernel. Chequeo el tipo de dato, chequeo lo del unique, todas cosas útiles para ver los valores. Y como veo, obviamente va a pasar, o en realidad puede pasar, que nos vayamos de rango, como vemos acá. Vamos de nuevo. Definimos el kernel. Puede ser que nos vayamos a rango, entonces hacemos un convert scale-ups. Bien, como siempre, para ya tener nuestra imagen lista para, por ejemplo, grabarla. Y esto es lo que generamos, fíjense. Este es el kernel que generé artificialmente y esto lo contengo. Bien, estoy obteniendo lo que le había dicho, ¿no? Si yo voy a esto, nosotros entendemos que la imagen como que se corrió mientras se sacaba la foto y no solo eso, sino que horizontalmente se corrió. ¿Bien? Y ahora, ya vimos cómo influye o por lo menos entendimos que el ángulo de esta línea, o sea, si yo pongo todos los elementos horizontales, va a ser un blur horizontal. Si yo cambio y pongo una línea vertical, por ejemplo, vamos a hacer lo mismo pero vertical, van a ver que ahora el fenómeno de borrosidad es vertical. Entonces, es como si fuese que el ángulo de esta línea determina la orientación del blurring, y el tamaño del kernel lo que va a hacer es determinar la severidad de la degradación, es decir, cuán borroso se ve. Si el kernel es chiquito, se va a ver poco borroso, y si es muy grande, se va a ver muy borroso. ¿Bien? Esa es la idea.
Vamos a volver al horizontal. Teníamos esto. Y luego comparo. Perdón. Sí. La imagen con borrosidad sin el escalado y con el escalado. ¿Bien? Dicho eso, ahora lo que nos faltaría saber es cómo lograr un ángulo aleatorio, o sea, un ángulo que no sea recto, ¿no? Ni 0 ni 90. Por ejemplo, si yo tendría una borrosidad a 15 grados, por ejemplo, bueno, hasta ahora no, o sea, la idea sería dibujar una línea a 15 grados acá, ¿no? No es sencillo. Entonces, para eso vamos a utilizar otras técnicas de transformación, en particular transformaciones geométricas, que la vamos a ver ahora. Bien, entonces esto lo dejamos acá en pausa y luego vamos a volver. Bien. Vamos a cerrar las imágenes y vamos a volver un poquitito a la teoría. Bien, dejamos en pausa esto. Y ahora vamos a pasar a otro tipo de degradación de imágenes que no son, no va a estar basado en esta fórmula. Yo le muestro acá, en esta fórmula acá, está acá. Bien, sino que va a ser otro tipo de degradación. En particular, vamos a ver una degradación en cuanto a cómo se mapean las posiciones de los píxeles de la imagen de entrada en la salida. Bien, es decir, no voy a analizar el nivel de gris de la imagen, que era lo que hacíamos antes con todos los otros modelos de degradación, es decir, H, digamos, operaba sobre los niveles grises de la imagen, sino acá que voy a operar sobre las posiciones de los píxeles. Es decir, voy a recorrer píxel a píxel de la imagen original, me voy a fijar su posición, voy a aplicar una transformación a dicha posición, y entonces ese resultado me va a decir, ese píxel que estaba ahí con el valor de intensidad que tenía, bueno, va a ir a otra posición con el mismo valor de intensidad, ¿bien? O algo parecido que ya vamos a ver cómo lo obtenemos, ¿bien? Entonces, como digo acá, supongamos que la imagen F está definida sobre el sistema coordenado WZ, la imagen original, ¿bien? Y van a ver que acá vamos a utilizar esta visualización para ver las transformaciones geométricas. Es decir, vamos a dibujar un objeto en la imagen original y acá le voy a dibujar el objeto como quedaría luego de la transformación geométrica. ¿Bien? La imagen original está en WZ, ¿bien? Sufre una distorsión geométrica, dando por resultado una imagen G, que está acá definida sobre otro sistema que es XY. ¿Bien? Entonces, acá la idea es tratar de ver cómo se mapea de WZ hacia XY. ¿Bien? Que esto que yo les planteo acá, o sea, la posición XY va a ser una transformada de la posición WZ. ¿Bien? Y acá vemos un ejemplo particular, en donde la transformación la definimos muy sencillamente como esto, es decir, las coordenadas en la imagen de salida son 0,5 igual a 0,5 por las coordenadas originales, es decir, por ejemplo, el píxel en la posición 2, 2, WZ2, 2, ahora ese píxel, y supongamos que ese píxel valía 10, bueno, ese píxel va a pasar a estar en la posición 1, 1, porque es 2 dividido 2 para cada eje, y va a valer 1 también, ¿bien? En principio. ¿Qué estoy haciendo acá con esta operación en particular? Estoy haciendo un escalado, fíjense, por eso muestro una imagen más chiquita. Vamos al otro extremo, supongo que es una imagen de 100 píxeles por 100 píxeles, el píxel en la posición 100, 100, o 99, 99, si arrancamos de 0, supongamos 100, 100 para que sean redondos los números, van a pasar a estar en la posición 50, 50. ¿Bien? Entonces, una imagen que era 100, 100, va a terminar siendo una imagen 50, 50. ¿Qué hice? Un escalado. ¿Bien? Un escalado hacia la mitad. Bien. Eso que yo les mencioné es un ejemplo particular de lo que se conoce como transformación afín. ¿Bien? No es que sea específico, no es que sea la única manera, sino que
Las transformaciones afines permiten hacer eso que se llama escalado. No solo eso, sino que permite hacer muchas cosas más. Bien, entonces, una forma muy utilizada en todo lo que es visión por computador y procesamiento de imágenes de modelar transformaciones geométricas es la denominada transformación afín. Bien, esta transformación permite escalar imágenes, rotar imágenes, es decir, tengo una imagen y supongamos que ahora no escalamos, sino que decimos, bueno, todos los píxeles los rotamos. Bien, no vamos a cambiar su nivel de intensidad, sino que simplemente queremos rotar la imagen. Bueno, eso es una transformación geométrica que se puede obtener con una transformada afín acorde. Bien, también podemos trasladar o deformar de alguna manera particular los píxeles de la imagen de entrada. Bien. ¿Cómo se realiza esa transformación afín? Bueno, se hace de la siguiente manera. Se parte de las coordenadas originales, WZ, se le agrega una dimensión más, que esto acá donde empieza a hacerle ruido a ustedes, pero imaginemos que pasamos de un vector bidimensional, la posición de cada píxel, WZ, le agrego una tercera dimensión que siempre va a valer 1, nunca va a valer otra cosa. Bien, entonces obtengo las coordenadas que se llaman extendidas del píxel de entrada, y a cada coordenada la multiplico por una matriz T. Es decir, voy recorriendo todos los píxeles de la imagen de entrada, me fijo los valores de sus coordenadas, WZ, le agrego una otra dimensión, igual a 1, y multiplico por una matriz que tiene esta forma. Es una matriz de 3×3, cuya última columna siempre vale 0,01, ¿bien? Y me quedan 6 valores, que vemos acá, que los representé con T minúscula, con diferentes subíndices, que los valores de estos parámetros van a definir qué tipo de transformación estoy haciendo. ¿Bien? Si yo hago la multiplicación matricial de estas dos cosas, de estos dos submatrices o matrices, voy a obtener una matriz de este estilo, de 1×3, que van a ser las coordenadas X de la salida del píxel bajo análisis, donde me va a quedar una tercera dimensión igual a 1 siempre, que la voy a eliminar y me va a quedar solamente XY, que es lo que estoy buscando. ¿Bien? Una salvedad es que esto es muy importante, con las transformaciones afín, o sea, en una transformación afín, todas las líneas paralelas de la imagen original van a seguir siendo paralelas en la imagen de salida. ¿Por qué digo esto? Hay casos donde uno quiere hacer una transformación geométrica donde esto no se cumple. ¿Bien? Entonces hay que tener en cuenta que si no se cumple, una transformación afín no va a poder lograr eso. ¿Bien? Solamente permite transformaciones en las cuales se mantiene el paralelismo. ¿Bien? Por ejemplo, un caso típico de una transformación geométrica que no respeta paralelismo sería, este que lo voy a mostrar acá, que es el caso de, por ejemplo, supongamos un vehículo autónomo en el cual tenemos una cámara dentro de un auto y está apuntando al frente y tengo imágenes de la ruta donde están dando o circulando el vehículo autónomo. Y, por ejemplo, estoy llevando una ruta y ¿qué veo? Veo, bueno, por ejemplo, veo las delimitaciones de la ruta, ¿no? Y la línea central. Bien. ¿Qué pasa? Yo sé que las líneas, tanto las laterales como la central, son paralelas entre sí, ¿no? Eso lo sabemos, en la realidad es así, pero debido a la perspectiva o la forma en la cual la cámara está dispuesta, yo dichas líneas no las veo paralelas, ¿bien? Entonces, si yo quisiera, digamos, transformar esta imagen de manera tal que las líneas se vean paralelas como son en la realidad, yo no puedo aplicar una transformación afín porque no se cumple eso que les dije. Es decir, si yo hago una transformación afín de esta imagen, estas líneas nunca van a ser paralelas en el resultado, ¿no? Porque se mantiene paralelismo. ¿Bien? Para lograr eso, voy a tener que hacer otra transformación que vamos a ver luego que se llama homografía. Entonces, volvamos acá. ¿Bien? ¿Qué puedo hacer con una transformación afín? Puedo hacer todas estas cosas que les muestro acá. Por ejemplo, todo va a depender de los valores de la matriz T. ¿Bien? Si la matriz T vale esto, que es la identidad, no hago nada, o sea, es la identidad, o sea, el operador dummy se le llama porque
la imagen de salida es igual a la de entrada, por eso lo dibujo así, la imagen de entrada es igual a la de salida. Y estas son las fórmulas. ¿Qué más puedo hacer? Escalar, que ya vimos el ejemplo inicial, está acá, que eso se modela con una matriz de este estilo, donde la diagonal vale S sub X y S sub Y, que es el escalado de cada una de las dimensiones. O sea, el escalado no tiene por qué ser igual. ¿Bien? ¿Se acuerdan cuando vimos la unidad 1 que hicimos el resize? Que podíamos hacerlo de diferente tamaño en cada una de sus dimensiones. Pero hay que tener cuidado porque se pierde la relación de aspecto. ¿Bien? Si yo multiplico, esto es lo que obtengo luego de la multiplicación y esto es lo que puedo lograr. ¿Bien? ¿Qué puedo hacer también interesante? Rotaciones, que es lo clásico de la transformación afín. Rotar una imagen. ¿Bien? Y ojo acá que esta fórmula que yo les muestro acá, ¿qué quiere decir esto? Que si yo quiero rotar, por ejemplo, 15 grados una imagen, yo vengo acá y pongo los valores coseno de 15, seno de 15, menos seno de 15 y coseno de 15 acá, y hago esta transformación, voy a rotar la imagen, ¿bien? Pero lo voy a rotar sobre el centro del eje coordenado. ¿Por qué le digo esto? En una imagen, generalmente, ¿dónde está el origen del sistema coordenado? En el punto superior izquierdo, ¿no? Entonces, ojo con eso porque voy a estar rotando con respecto a esa ancla, a ese punto. Uno muchas veces tiene una imagen y quiere rotarla con respecto al centro. ¿Bien? Entonces, para lograr eso hay que hacer un artilugio. ¿Bien? O hay que trasladar la imagen y después rotar, o alguna otra cosa. ¿Bien? Trasladar la imagen de manera tal que el centro de la imagen esté en el 0, 0 y luego rotar de esta manera. ¿Bien? Ya lo vamos a ver luego, simplemente se los anticipo. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Trasladar, que es lo último que vemos acá, que hay que poner valores en estos dos componentes de la matriz T, y podemos obtener algo como esto, que esta es la causa por la cual aparecen estas coordenadas extendidas. Si yo no haría coordenadas extendidas aquí, yo no podría hacer traslaciones. ¿Bien? Simplemente podría hacer escalados y rotaciones. ¿Bien? Y por último tenemos estas dos operaciones que se llaman shear. Shear es como estirar una imagen. Fíjense, shear horizontal es tomar una imagen y estirarla así, horizontalmente. O sea, tomo de arriba, la tiro para un lado, tomo de abajo, la tiro para el otro. Y como está el shear horizontal, está el shear vertical. O sea, la muevo a la imagen así. ¿Bien? Y se modela de esta manera, ¿no? Con un coeficiente fuera de las diagonales de la matriz T. ¿Bien? Y como si no fuera un poco molesta la matemática, OpenCV en realidad, esto es lo que es teoría de imagen. Esto lo van a ver en cualquier libro que tenga teoría de imágenes, procesamiento de imágenes, se hace de esta manera, se modela de esta manera, con una matriz de 3×3 para la transformación. ¿Bien? Pero OpenCV, que vamos a ver que todo esto lo hace, esto no van a tener que hacerlo a mano, no es que van a tener que recorrer todos los píxeles y hacer esta multiplicación. OpenCV nos da una función que lo hace internamente de manera eficiente, pero la matriz T en realidad la expresa como una matriz M, en donde obvia esta columna que vale constante. O sea, si esto vale siempre igual, OpenCV dice, bueno, ¿para qué la vamos a pedir si vale siempre lo mismo? Bien. Entonces, OpenCV en realidad toma como entrada esta matriz M, que es nada más que tomar esta submatriz y no solo eso, sino que la transpone, la pone horizontal, es decir, 3 columnas y 2 filas en vez de 3 filas y 2 columnas. Bien, en donde esa matriz M la reinterpreta como dos submatrices A y B, en donde los primeros 4 elementos están relacionados a rotaciones, que eso se puede intuir de acá. Fíjense que los 4 primeros elementos en esta interpretación, esta interpretación que decide 3×3, ¿no? Están relacionados a rotaciones, y los últimos 2 a traslaciones. ¿Ven? Que es esto que muestro acá. ¿Ven? Y este es el resultado que se obtiene al transformar las coordenadas de X e Y mediante esta matriz M. ¿Bien? Nada. Era una salvedad práctica de lo que es transformación afín. ¿Bien? Y por último, les voy a mencionar, digamos, cuáles son los dos casos típicos de utilizar, en los cuales se utiliza transformaciones afines en la práctica. ¿Bien?
Entonces, como digo acá, una transformación afín es básicamente una relación entre dos imágenes. Es decir, yo tengo una imagen, la transformo, tengo otra imagen y hay una relación entre esas dos, ¿no? Por ejemplo, una rotación, una traslación o cualquier combinación de estas cosas. Yo puedo hacer todas estas cosas juntas o separadas, si quiero, combinando estas matrices base, ¿bien? Entonces, en realidad hay como dos familias o dos formas o dos problemas clásicos de transformación afín. Uno es el siguiente. Yo conozco mi imagen original, no degradada, X, conozco la matriz M, es decir, conozco cuál va a ser el proceso de degradación de las posiciones de los píxeles que voy a hacer, y quiero obtener la imagen degradada, ¿no? Que esté. Entonces, en este caso, no es más que calcular esto píxel a píxel. ¿Bien? Que es lo que hay ahí, ¿no? La información sobre M, es decir, la transformación afín que voy a generar, puede ser explícita, es decir, ahí me da exactamente esta matriz, me da los valores esto, así me dice la matriz, vale, no sé, este coeficiente vale 2, este 1, este 1, este 0, este 0, 0, qué sé yo, los valores que sea. Y me dice, bueno, obteneme la matriz deteriorada o transformada, ¿bien? O puede venir de la relación geométrica entre diferentes puntos, ¿bien? Por ejemplo, puntos rotados a un cierto ángulo, escalado a un cierto factor, trasladado, etcétera, etcétera. Es decir, semánticamente puede venir dicha transformación, ¿bien? Por ejemplo, alguien me dice, la matriz M es de tal manera que se rota a 15 grados con respecto al 0, 0. Bueno, vengo acá, yo sé que eso se representa de esta manera, calculo los coeficientes y obtengo la matriz M, ¿bien? Y luego, en OpenCV vamos a utilizar estas funciones. A ver, en el caso que hubiera que calcular M, o sea, la matriz de transformación, si lo que estamos haciendo es transformaciones de este estilo, podemos utilizar la función getRotationMatrix, que lo que hace es generar una matriz de 2×3 que rote los grados que le digamos en este parámetro de la función, que es el segundo, en grados, y que escale el factor que le pongamos acá. ¿Bien? Y en el primer parámetro le especificamos con respecto a qué ancla vamos a rotar estos grados. ¿Bien? Como siempre, si queremos rotar con respecto al centro de la imagen, bueno, hay que pasarle las coordenadas del centro de la imagen. Por ejemplo, columna sobre 2, fila sobre 2. ¿Bien? Si queremos rotar con respecto al 0, 0, ponemos 0, 0. ¿Bien? Entonces, M lo conseguimos con esta función o de alguna otra manera, y luego utilizamos la función warpAffine, que lo que hace es tomar una imagen, tomar la matriz de transformación afín y aplicar justamente esto que veíamos acá, píxel a píxel. Y además nos permite ingresar un tercer parámetro, que es una tupla, que define el tamaño de la imagen de salida, que luego vamos a ver porque esto es a veces útil. Es decir, yo puedo decirle, hacer una transformación afín, pero que la imagen de salida sea más grande o más chica que la imagen de entrada. ¿Bien? Ese es un caso. Y el otro caso es el contrario, es decir, conozco la imagen original o sé cómo debería ser la imagen original y conozco la imagen deteriorada, T, ¿no? Y lo que hay que hacer es tratar de estimar la matriz M que generó esa distorsión geométrica. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la idea? Dado que M, la matriz M, relaciona las dos imágenes, o sea, ya lo vimos acá, M relaciona la imagen de entrada con la de salida, podemos analizar el caso más sencillo en el que relaciona, por ejemplo, 3 puntos nomás, ¿no? Decimos, bueno, yo tengo una imagen deteriorada, ¿no? Que ya me viene como entrada. Y yo tengo 3 puntos, por ejemplo, de esa imagen que yo sé dónde deberían estar en la imagen original, porque, no sé, por heurística o alguien me lo dijo. ¿Bien? Si ese es el caso, yo puedo tener dos conjuntos de puntos, punto de entrada y punto de salida, y puedo, utilizando la función getAffine_transform, obtener la matriz M que vincularía dichos conjuntos de puntos. Es decir, obtengo una matriz de transformación, le paso los puntos de la imagen original y de la imagen distorsionada, y me da la matriz M. ¿Bien? Tienen que ser 3 puntos. Hay un montón de teoría atrás, matemática y demás, que no quiero marearlos, pero para que quede completamente definida la transformación afín se necesitan 3 puntos como mínimo.
Si utilizo más puntos, queda sobredimensionado, un problema de estima, ¿bien? Pero nada, con 3 puntos estamos. Esos pares de coordenadas que aparecen en PTC1 y PTC2, que son la de los puntos rojos que están en el dibujo, ¿puede ser? Exactamente. Yo sé, por ejemplo, acá que los puntos de la imagen destino, o al revés, supongamos que esta es la imagen original, supongamos que esta es la imagen distorsionada, ¿no? Que me llegó. Y yo sé que esto en realidad un rectángulo, tiene que formar este triángulo, porque yo lo sé, no sé, vamos a ver después ejemplos prácticos. Yo sé que el punto 1 en realidad tiene que estar acá, el punto 2 tiene que estar acá y el punto 3 tiene que estar acá. Entonces, pongo las coordenadas de la imagen distorsionada, pongo las coordenadas donde deberían ir esos puntos y obtengo la matriz M que permita generar eso. Es decir, si yo M multiplico por esta coordenada me da esto, si yo multiplico M por esta coordenada me da esto, y así con los 3 puntos. Luego, por extensión, yo sé que si se lo aplico a toda la imagen, va a aplicar esa transformación a toda la imagen y la va a corregir. ¿Bien? Entonces luego, una vez que obtengo M, puedo aplicar esa transformación a toda la imagen con, otra vez, wrap-a-fine. ¿Bien? Entonces, esos son los 2 casos prácticos que podemos encontrar en cualquier problema de transformación geométrica con transformación fina. ¿Bien? Y bueno, creo que no me queda mucho más tiempo. Luego pasaríamos al script 2, que lo que sí podemos hacer es un detalle, que acá vamos a utilizar otro paquete que se llama inutils, que vamos ya a instalarlo, así ya nos queda. Salgan de Python y hacen pip install inutils. Luego le voy a explicar para qué lo usamos. Es un paquetito que está dando vuelta, que como dice el nombre, son utilidades para imágenes. Tiene un par de aplicaciones útiles, sobre todo en lo que es transformación geométrica. Bien. Si hacen eso, esto se va a actualizar ahora y van a ver que no va a estar más en amarillo. Y ya está. Bien. Y bueno, si quieren hacemos un ejemplito rápido, así no queda en la nada. Vamos a cargar todos los paquetes, la función imshow, y les voy a mostrar un ejemplo muy sencillo en donde voy a cargar, por ejemplo, el cameraman. Vamos a calcular su tamaño, filas y columnas, lo mostramos, y voy a mostrar un ejemplo. Vamos, por ejemplo, a rotar esta imagen, solamente. Entonces, voy a obtener, por ejemplo, una matriz M de rotación, con Get Rotation Matrix. Le voy a decir, calcular la matriz de rotación de manera tal que rote con respecto al centro de la imagen 90 grados. Y escala igual a 1, ¿no? O sea, no escala, solamente rota 90 grados. ¿Bien? Voy a aplicar la transformación afín con la función wrap-a-fine y le voy a pedir que la imagen de salida sea igual que el tamaño sea igual que la de entrada y que sea el doble. Bien, 2 ejemplos. Y los muestro. Hola. Esta es la imagen doble, ¿no? Si yo no digo nada, ¿se escucha? Te perdimos, Gonzalo, por unos minutitos. Un segundo. Ah, sí. Bien. Lo que les decía. Bien. ¿Vieron? ¿Se escuchó cómo obtengo la matriz de transformación? Sí, o sea, bien. La primera es la que venía en el ejemplo de la diapositiva, la col sobre 2. Claro, sobre 2. Exactamente. Entonces, fíjense que lo que obtuve es la imagen rotada. Distorsioné esta imagen, pero no distorsioné los niveles de grises, sino que distorsioné las posiciones de los píxeles. ¿Bien? Es una manera de interpretar una rotación de una imagen. ¿Bien? Bueno, vamos a cortar acá porque si no se va a hacer larguísimo. La clase que viene seguimos con transformaciones geométricas. Déjenme que voy a detener la presentación. Bien. La clase que viene, mañana hay paro, o sea, no voy a dar clase. Nos volvemos a encontrar el martes que viene virtual y en esa clase vamos a terminar con esto y vamos a dar homografía. ¿Bien? Y recuerden, el jueves entregar, si tienen antes de TP, obviamente lo entregan antes, nosotros nos ayuda, y si no, tienen hasta el jueves a las 1 de la tarde. ¿Bien? Hasta las 8 de la mañana, perdón, no 1 de la tarde, 8 de la mañana. ¿Bien? Nos encontramos el martes que viene. Muchas gracias. Gracias, profe. Chao. Bueno, chao.
Chao, chao.